Su apellido para el taquígrafo deletreado. Mi nombre es Amy A.M.X. y mi apellido es Fritz F.R.I.T.Z. Ese no es el propósito del jurado. Señorita Anderson, puede continuar. Sí, su señoría. Doctor Fritz, espere un momento. ¿Bebida R? Sí, señora. Doctor Fritz, le voy a entregar lo que es la prueba marcada como número 76 y 77. Está bien. Sí, este es mi currículum y este es el informe que escribí. La prueba del acusado número 77 refleja con precisión su educación, capacitación y experiencia laboral. Sí, así es. ¿Y la prueba de la defensa número 76 refleja eso con precisión? ¿Refleja los hallazgos y las pruebas y la evaluación que usted realizó en esto? Sí, así es. La defensa presenta las pruebas de la defensa 76 y 77 que ya han sido ofrecidas previamente al Estado. En este momento las admitiré para el registro y luego el presidente del jurado las admitirá o quiere que las admita para todos los fines. Podemos admitirlas previamente y admitirlas para todos los fines. Está bien. Las 76 y las 77 están admitidas. Doctora Fritz, su currículum ya fue presentado como evidencia, así que no le voy a preguntar sobre sus credenciales durante esto. Pero sí quería preguntarle, ¿qué se le pidió hacer en este caso en particular? Claro, fui contactada por la defensa para dar mi opinión sobre si el señor Horner tiene autismo y los rasgos de comunicación social que están específicamente asociados con la neurodivergencia. ¿Realizó alguna prueba de autismo para diagnosticar autismo? No, como patóloga del habla y lenguaje, no me corresponde hacer ese diagnóstico de autismo en la mayoría de los estados. Sin embargo, puedo hablar sobre los aspectos de la comunicación social que son como la mitad de los criterios diagnósticos del DSM. ¿Los criterios diagnósticos para qué? Para el trastorno del espectro autista. En su campo de trabajo, ¿qué tan común es que un experto o un doctor se base en los informes, hallazgos y resultados de pruebas de otros expertos? Yo diría que es relativamente común, sobre todo en el mundo forense. ¿Y qué hay del mundo clínico? Yo diría que en campos relacionados. Por ejemplo, algunos de mis clientes tienen condiciones médicas comórbidas o condiciones de salud mental que es importante que yo conozca mejor. Cuando se estaba preparando para este caso, ¿se reunió con Tanner? Sí, lo evalué durante 2 días, lo evalué en la cárcel y creo que estuve ahí alrededor de 4 horas un día y 3 horas y media al siguiente. Durante el tiempo que pasó con él, ¿realizó alguna prueba por su cuenta? Sí, entonces, desafortunadamente, mi campo no tiene muchas evaluaciones estandarizadas que sean apropiadas para adultos mayores de 22 años. Hay perfiles que son muy útiles y hay algunos instrumentos que podemos usar para proporcionar equivalencias de edad u otra información relativamente estandarizada. Así que realicé tanto evaluaciones informales como formales, además de observaciones, revisión de registros y entrevistas, tanto con el cliente como con su abuela. Con respecto a las pruebas que realizaste, ¿son ese tipo de pruebas las que generalmente se aceptan en tu campo? Sí, así que las que apliqué son todas evaluaciones muy comunes.
así que 2 que están estandarizadas para alguien de la edad de Tanner. Usamos la prueba de vocabulario en imágenes de Peabody, así como la prueba expresiva de una palabra. Ambas son evaluaciones de vocabulario. Y luego apliqué la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje. La Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Esa es en realidad la... Estás hablando muy rápido. Lo siento, señor, estoy un poco nerviosa. Bueno, no estés nerviosa. Tengo que hablarle más despacio. Podría lanzarme clips en cualquier momento. Oh, no quiero que me agredan aquí. Así que déjeme hablar más despacio. Bueno. Déjeme preguntarle esto, doctora Fritz. ¿Todas las pruebas que realizó están incluidas en el informe que se ha admitido como evidencia? Sí, lo están. Lo que me gustaría que hiciera ahora es que nos dé un pequeño resumen de sus hallazgos basado en todas las pruebas, observaciones y entrevistas que realizó. Claro. Así que diría que, en términos generales, diagnosticé al señor Horner con un trastorno del lenguaje receptivo expresivo de leve a severo. Ese es un diagnóstico extraño porque es tan inusual hablar de un rango de leve a severo, pero el señor Horner tiene habilidades lingüísticas bastante fragmentadas, así que en algunos aspectos es mucho más competente que en otros. Y también le diagnosticé lo que se llama disfunción simbólica relacionada con la comunicación pragmática. Esa es una manera elegante de decir que tiene un déficit profundo en la comunicación social. Y eso es secundario a su diagnóstico de trastorno del espectro autista de origen orgánico. Así que hablemos de estos diagnósticos. Le han pedido que dé una opinión sobre cómo estos diagnósticos pudieron haber impactado a Tanner, no solo a lo largo de su vida, sino también a través del propio crimen y hasta su encarcelamiento actual. Sí, así que básicamente revisé información histórica o retrospectiva, así como información que ocurrió después del crimen, y revisé registros, videos de interrogatorios, llamadas desde la cárcel, cartas que él escribió para evaluar el uso de estructuras lingüísticas después del propio crimen. ¿Por qué es importante que el jurado sepa esto? Debido a que él tiene déficits profundos en la comunicación social, vemos evidencia de eso en sus interrogatorios, en sus interacciones con sus seres queridos a través de las llamadas desde la cárcel. Eso ciertamente sería indicativo de alguien que tiene dificultades con las normas sociales y sin duda podría considerarse como algo sumamente inapropiado. Y entender un poco más sobre la naturaleza de sus déficits en la comunicación social, creo que realmente es el objetivo. Sin su explicación de lo que ve en los videos de interrogatorio y las llamadas desde la cárcel que revisó, así como en algunas de las otras pruebas que analizaste, ¿es posible que esas interacciones se malinterpreten? Absolutamente. Si observas las palabras que dijo, su comportamiento, o sea, cómo dice las cosas en el interrogatorio, y ciertamente en sus cartas y en sus llamadas parecería completamente insensible y muy inapropiado en ocasiones. Y poder verlo a través de la perspectiva de alguien que está en el espectro autista y reconocer fallas o diferencias en la comunicación social es algo que yo estaba buscando específicamente. ¿Cree que ese testimonio ayudaría al jurado a decidir las cuestiones fundamentales en este caso? Creo que podría hacerlo. No más preguntas, su señoría, contrainterrogatorio. Gracias, señor juez. Sobre sus conclusiones específicas, ¿solo va a hablar de esos 2 diagnósticos que están en su informe? No estoy segura. ¿Se refiere a lo que me preguntarán durante el interrogatorio directo o...? ¿Sobre qué vas a testificar específicamente acerca del señor Horner? Así que la manera en que sus déficits en la comunicación social, junto con dificultades relacionadas, porque soy especialista y experta en trastornos del espectro autista, sus dificultades relacionadas
pueden evidenciarse a lo largo de la delito y su comportamiento después. ¿Y tienes ejemplos específicos de eso? Sí, ¿y cuáles son esos? Así que voy a ver, o me gustaría hablar sobre eso. Temas relacionados con los déficits en la teoría de la mente, desafíos de coherencia central, desafíos profundos en la comunicación social que van de la mano con la comunicación no verbal o el uso de reglas y rutinas conversacionales y también la comprensión de normas sociales, desafíos en el funcionamiento ejecutivo. Todo eso forma parte de lo que vemos en el autismo. Y lo que específicamente estaba observando con el señor Horner. ¿Y encontró ejemplos específicos de eso? Sí, señora. ¿Y cuáles son esos? Supongo que no estoy segura de qué tan a fondo debo ir, pero puedo decirle. Así que no sé hasta qué punto entrar en detalle. Adelante, explíquelo. Bien, entonces algunos detalles específicos serían el hecho de que su pragmática, que es la comunicación social, está muy afectada. Y él tiene lo que llamamos comunicación funcional básica y una comprensión de las normas sociales en términos de un discurso guionado o típico, ya sabes, basado en modales. Así que durante la evaluación alguien estornudó fuera del salón y él gritó «¡Salud!», porque sabía que esa era una respuesta apropiada. Sus dificultades surgen más con aspectos más matizados o sutiles de la comunicación, cosas como el discurso narrativo. Le resulta muy difícil contar una historia de manera lineal. También tiene mucha dificultad para poder expresar cualquier tipo de emoción. Creo que el señor Horner tiene una condición conocida como alexitimia. Es secundaria. Puede deletrearlo para el tribunal. Claro, es Alex. Deme un segundo para asegurarme de hacerlo correctamente. Alexitimia. Y este es un rasgo común entre las personas en el espectro autista. Es un desafío para aproximadamente el 40 al 65% de las personas en el espectro, en comparación con alrededor del 10% en la población general. Es una condición en la que tienes dificultad para sentir las emociones de la misma manera que quienes somos neurotípicos y no tenemos alexitimia podemos sentirlas. Y como una falta general de conciencia sobre su estado interno, también puede afectar su capacidad para expresar empatía o incluso remordimiento de una manera que se considera prosocial. Y sobre esta alexitimia, ¿eso se lo diagnosticó usted a Tanner o se está basando en el diagnóstico de otra persona? Yo misma. Entonces, la alexitimia es más un rasgo que un diagnóstico formal. Y en este momento, la medida principal para los diagnósticos es en realidad un instrumento gratuito que se ha puesto a disposición llamado la escala de alexitimia de Toronto. ¿Puedes deletrearlo? Sí, señor. Toronto y luego alexitimia ALEXITHIMIA escala y ha sido revisada, así que es la versión 2.0. Y básicamente nos permite determinar si alguien es capaz de describir sus sentimientos, si su pensamiento está externalizado o internalizado, si tienen dificultad para identificar sus propios sentimientos y si tienen dificultad, y no estoy segura si ya lo mencioné, pero describir sus sentimientos. Así que el señor Horner tenía dificultades en todos los aspectos relacionados con la alexitimia. Y hablaste sobre la empatía. ¿Cómo se relaciona la empatía con la alexitimia? Entonces, la empatía en sí misma es como esta habilidad de una persona para entender o sentir lo que alguien está experimentando.
Existe la empatía cognitiva, que es como decir, veo por qué te sientes así, en contraste con la empatía afectiva, que es, ya sabes, lo siento contigo. Y creo que el señor Horner tenía dificultades para expresar empatía, pero también voy a afirmar que vi evidencia de que él poseía empatía, lo cual es muy común en personas dentro del espectro autista. Y su evidencia de que él expresaba empatía, ¿hay algo que vaya a discutir que no esté incluido en su informe con respecto a eso? Lo siento, solo deme un momento para revisar lo que he incluido. Sí, está bien, gracias. Mi intención es hablar sobre eso, así que me disculpo por no responderle directamente, pero mi intención es hablar sobre la evidencia en las llamadas desde la cárcel que creo que está en el informe. Evidencia en el interrogatorio. Ahí se muestra menos empatía. También durante la evaluación en sí, y creo que eso también está en el informe, ¿y en qué parte de la evaluación se observó la empatía? entonces una cosa que el señor Horner haría es que si veía a alguien siendo maltratado, por ejemplo, en un escenario de video, él expresaría sentimientos de ya sabes, diciendo que esa persona estaba siendo grosera, o sentir lástima por un personaje en un video. Sin duda demostraba empatía por los animales. Así que si veía a un animal que parecía triste o que estaba en una jaula, lo expresaba tanto con sus palabras como con su lenguaje no verbal. ¿Hay algún otro, supongo, ejemplo específico del que vayas a hablar en estas llamadas de la cárcel o interrogatorios? Supongo que eso lleva a tus conclusiones. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Sí, un aspecto que creo que es importante o como un ejemplo importante es cuando el señor Horner llamó a su madre y no podía, o él llamó a su madre, no podía entender por qué sus compañeros de celda lo miraban como si fuera un monstruo. Y su madre, sabiendo de sus dificultades en este aspecto, tuvo que decírselo directamente en términos que él pudiera entender. Y así le dio esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Eso también se relaciona con la teoría de la mente, como por ejemplo, si esto le pasara a tu hijo, ¿cómo te sentirías tú? Y así, con ese estímulo adicional, él pudo explicar y entender cómo, hasta cierto punto, hizo sentir a la familia de Tana. ¿Está bien? Y creo que en tu informe enumeraste todos los elementos que revisaste. ¿Correcto? Sí, y los elementos están al final. Creo que son 2 páginas que contienen la lista extensa de los registros que revisé, con la excepción de la información que recibí de la defensa después de que escribí mi informe. ¿Y qué es eso? Eso sería el informe de la doctora Imhoff y el doctor Spence. El informe de la doctora Arumbala, así como la, creo, información que fue proporcionada por el Estado, así que las transcripciones de las declaraciones, registros de la cárcel, el video del secuestro y conductas indebidas previas. Creo que esa es una lista completa de los elementos que he revisado y que no están reflejados en el informe. ¿Y ha revisado todos esos elementos? Sí, señora. ¿Y creó un nuevo informe? No, señora, apenas lo recibí recientemente. ¿Y sobre qué va a testificar respecto a esos elementos específicos que no están incluidos en este informe? Podemos empezar con M. Hopkins Spence. ¿Va a testificar algo relacionado con el informe de la doctora Imhoff y del doctor Spence? No, no hubo nada nuevo ni sorprendente para mí en su informe.
Doctora Aramil, ¿va a testificar sobre algo relacionado con el informe de la doctora Arumbala? Informe, correcto. Nada me llama la atención, así que a menos que me pregunten directamente sobre eso, ya sabe, no se me ocurre nada en este momento y no lo tengo frente a mí, pero no había nada en él de lo que tuviera planeado hablar. Y las transcripciones de las declaraciones, que había muchas transcripciones de declaraciones. ¿Qué transcripciones específicas de declaraciones recibió usted? Recibí la de la madre del señor Horner y la de su abuela, esas dos. ¿Y esas son las únicas? Sí, señora. ¿Y va a testificar sobre algo relacionado con algo en esas transcripciones de deposiciones? Sí, supongo que no, a menos que me pregunten sobre ellas en particular. Si le preguntaran sobre ellas en particular, ¿tendría algo que decir al respecto? ¿Hay algo que cambie su opinión? Nada cambia mi opinión, no. ¿Qué hay del video del secuestro? De nuevo, mi opinión cambió después de ver el video del secuestro con respecto a cómo sería la crisis del señor Horner, porque entonces pude ver directamente, ya sabes, sus acciones. Así que si me preguntaran específicamente sobre el video del secuestro, tengo opiniones al respecto. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Creo que él no demuestra la emoción. La desregulación que normalmente veo en personas dentro del espectro autista en los momentos previos y justo en el momento del secuestro. Dicho esto, sí veo algunas pruebas de y quiero decir esto de la manera correcta, su mayor desregulación mientras ocurre el acto criminal. En otras palabras, su lenguaje era amable, cauteloso, tranquilo, y no daba miedo al principio y luego se volvió, ya sabes, sumamente irrespetuoso y horrible hacia Athena. Así que ese cambio en su lenguaje fue muy evidente para mí y es algo que solo pude notar una vez que vi el video. ¿Y eso te sorprendió? Creo que lo sorprendente fue no poder ver la desregulación emocional debido al hecho de que el señor Horner es un caballero afable que es... ya sabes, ciertamente tiene buen sentido del humor, se expresa bien y esperaba ver más que se golpeara la cabeza o tuviera el rostro muy enrojecido. Algunas de las cosas que veo con, ya sabes, alguien que es autista y que está teniendo una crisis. Dicho esto, el señor Horner en el interrogatorio describe un periodo de disociación sin usar esa palabra, como perder la noción del tiempo o, ya sabes, sentir que no tenía control sobre sus acciones. Eso también lo puedo ver. Y para ser honesta contigo, ya sabes, has escuchado el dicho de que cuando has visto a una persona con autismo, solo has visto a una persona con autismo. Puede verse muy diferente. Así que su desregulación emocional, tomando una forma más tranquila, fue sorprendente para mí, sí, pero no es algo sin precedentes. También mencionaste que revisaste los actos indebidos previos. ¿Hubo algo ahí que revisaste que ¿Cambió? ¿Tu opinión o sobre lo que ¿Vaya a testificar hoy? No, señora. ¿Qué te dijo Tanner Horner sobre lo que hizo? Señor Horner. Me dijo que retrocedió y la atropelló porque la cámara de reversa no estaba funcionando. También me dijo que la estranguló. Yo diría que
La historia que me dio en el momento de la evaluación fue muy similar a lo que les dijo a los investigadores en el interrogatorio. Entonces, ¿te mintió? Sí, señora. ¿Le dijo algo sobre haber cometido una agresión sexual? No, señora, y no pregunté. Solo brevemente. Doctora Fritz, ¿podrá testificar sobre alguna de las comorbilidades o diagnósticos concurrentes que tenía Tanner? Sí, me siento cómoda gracias a mis muchos años de experiencia trabajando con personas dentro del espectro para hablar sobre comorbilidades comunes. Y habiendo revisado los informes de la doctora Specht junto con la doctora Davis, creo que puedo opinar sobre esos temas relacionados con la toxicidad por plomo y el síndrome alcohólico fetal. Y entonces va a testificar sobre cómo todos esos diagnósticos funcionan en conjunto. Sí, Y según su experiencia y capacitación, ¿es algo que pudo hacer? sí. Así que dentro de mi ámbito ciertamente nunca haría un diagnóstico de salud mental. Nunca, ya sabe, hablaría sobre una condición médica específica fuera de mi ámbito. Sin embargo, los rasgos comórbidos y cómo la comunicación se ve obstaculizada o afectada por ellos ciertamente está dentro de mi campo de experiencia. Sí, señora. Nada más, su señoría, señorita Dewar. Nada más, señor juez. Gracias, señora. Puede regresar a la oficina. Gracias, señor.